Ahora mismo nos encontramos en la fase 1 del control de la pandemia, la fase de confinamiento. En esta fase el objetivo es intentar aliviar lo máximo posible la congestión que estamos sufriendo en nuestro sistema sanitario. Para pasar a la fase 2, la fase de reapertura, necesitamos que se den tres condiciones. La primera es que seamos capaces de testar masivamente, es decir, que podamos controlar en todo momento aquellos posibles casos asintomáticos de las personas que están cerca de los enfermos o aquellos posibles casos de sospecha que acuden al centro sanitario, que podamos diagnosticarlo de manera rápida y podamos controlarlo de manera lo más eficiente posible. Además, tenemos que estar en una situación de congestión del sistema sanitario por debajo del 50%. Es decir, tenemos que tener camas suficientes, tenemos que tener unidades UCI libres, tenemos que poder tener músculo que nos permita de nuevo absorber un posible rebrote del contagio. Y el último de los elementos que necesitamos es tener capacidad de gestionar y de controlar las cuarentenas obligatorias, que ha sido uno de los problemas que hemos sufrido. Es decir, venía alguien con diagnóstico, le mandábamos a casa porque no presentaba gravedad, pero no podemos controlar su confinamiento. Ante esto hay dos opciones. La primera es crear pues, arcas de Noé, como se llaman, pues zonas en las que pongamos a todos los testados positivos en común, hoteles o otro tipo de residencias, y a partir de ahí controlarles que guarden su confinamiento de 2 semanas. La segunda de las opciones sería hacerlo en casa, es decir, mandar a esa persona que se ha testado positiva a casa y contar o confiar en su buena fe para garantizar su confinamiento. Esto no se puede hacer sin más, necesitamos aplicar algún tipo de tecnología que nos permita controlar que efectivamente se está cumpliendo esa cuarentena obligatoria. Y aquí es donde juegan un papel importante los móviles y las aplicaciones móviles. Existen ya precedentes en otros países donde hemos visto que ha funcionado muy bien, que se han abierto aplicaciones y se ha obligado a esta persona que está enferma a meterse dentro del sistema, a registrarse y a marcar su positivo. De forma que como el móvil cuenta con un sistema GPS, en el momento en que esa persona abandonara el hogar con ese móvil, pues habría una alarma que podría alertar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ver qué está pasando y para, en el caso necesario, volver a obligar a esa persona a acudir a su hogar. Este sistema, claro, encierra ciertos problemas, ¿no? de picaresca y de seguridad y protección de datos, ¿no? He de recalcar aquí que, por supuesto, la salud pública prima sobre la protección de datos en el caso de la privacidad, y esto es un artículo legal que se puede fácilmente movilizar para obligar a una persona que esté positivo a guardar la cuarentena. Por supuesto, no se puede hacer de manera generalizada esta geolocalización, no puedes hacerlo a toda la población sin más, sino que tiene que ser por un motivo y tiene que ser personal. Es decir, esas personas con nombre y apellidos que presentan la situación estarían a la obligación de mantener esa aplicación y de ser localizadas. ¿Y cómo evitas que esta persona simplemente se mueva pues se deje el móvil en casa? Pues para ello lo que han hecho otros países, y es la recomendación que tengo también en España, es obligar a algún tipo de marcado en el acceso a los edificios, mediante códigos QR o señales Bluetooth o NFC, que permita pues, que la persona que esté en el control del acceso pues, mire tu aplicación y detecte si tu caso estás libre de sospecha o libre del virus y por lo tanto puedes acceder o no al edificio. Esta sería una primera opción muy sencilla para poder transitar a esta fase de reapertura. La fase 2, esta fase de reapertura, eh, solamente se puede arrancar bajo la condición de que el número de casos diagnosticados o el número de contagios tenga una tendencia de reducción importante y que se mantenga este descenso durante al menos 14 días. Sería el momento de empezar a aplicar estas medidas. Siempre que sea posible garantizar las tres cosas que he comentado antes, y siempre que sea posible también garantizar una profilaxis importante social, es decir, una higiene en nuestros hábitos que incluya, por ejemplo, el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento social y sobre todo tener un número de contagios relativamente bajo activos dentro del país. Esa cifra que ahora mismo estamos barajando es de 10.000 casos activos, que deberíamos estar por debajo de ella para poder reactivar la actividad normal con esas condiciones. La tercera fase sería la fase en la que inmunizamos a toda la sociedad. Esta fase 3 viene condicionada, por supuesto, por tener una vacuna. Por lo cual, la fase 3 pues, depende ahora mismo del avance de los distintos grupos científicos que están trabajando en esta vacuna, pero no se espera que esté antes del otoño, bien metidos dentro del otoño de este año. La fase 4, que es muy importante y que podemos arrancar ya, es la de preparación. Es decir, es tener el sistema preparado para una posible segunda ola
o una posible segunda infección generalizada en nuestra sociedad. No sabemos cuándo puede ocurrir esta segunda ola, pero tenemos que estar preparados para ella. Por eso se pueden tomar determinadas medidas por parte del gobierno que incluyen el desarrollo o la articulación, porque ya tenemos esas agencias, de un sistema de predicción adecuado y de modelización del estado epidemiológico en el país. Podemos hacer uso, por ejemplo, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Podemos activar también la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Son organismos que ya existen, pero que ahora mismo no están siendo utilizados para hacer una especie como de predicción meteorológica, pero sería en este caso una predicción virológica para ver el estado de la epidemia. Si dotamos de una respuesta y unos protocolos de respuesta efectivos a esos organismos de predicción, podremos reactivar el estado de fase 2 en el momento en que notáramos que es posible predecir una nueva congestión del sistema sanitario y pasar de fase 2 a fase 1 de contención con mucha mayor velocidad de la que somos capaces ahora mismo de hacer por carecer de esos protocolos de reacción y esos mecanismos de predicción virológica. Uno de los aspectos más importantes para que cualquier organismo de predicción virológica funcione adecuadamente es la información. Es por ello que es tan relevante el estudio epidemiológico que se va a realizar sobre 62.000 testados y es por ello también igualmente importante ser capaces de localizar el estado de la infección, de poderlo geolocalizar. Es aquí donde entra en funcionamiento la segunda de las tecnologías que considero fundamentales para superar esta pandemia, que es el uso de la geolocalización de los operadores de telecomunicaciones, de los operadores móviles. Los operadores móviles hoy por hoy están utilizando la geolocalización de todos los dispositivos o de gran parte de los dispositivos para fines de mera operación y mantenimiento. Es decir, tienen que conocer dónde están sus clientes para mejorar sus redes, para actualizar sus redes, para tomar decisiones de despliegue, de detectar fallos, etc. Esta capacidad ya existe por parte de todos los operadores móviles que están implantados en España, pero hasta ahora no han sido utilizados para ningún fin dentro del uso de la pandemia. Podemos utilizarlos, podemos hacer uso de esta información de la que disponen los operadores para detectar, como he dicho antes, casos concretos de personas concretas que son positivas y por lo tanto poder tracear incluso hacia atrás cuál ha sido su historia, cuál ha sido su evolución, con qué terminales ha estado en contacto y a partir de aquí poder actuar sobre el testeo milimétrico o de gran precisión sobre las personas que consideramos que pueden ser candidatas a haber pasado el virus. Esta predicción y este control casi que milimétrico es posible. Lo que sí que es cierto es que requiere ciertas tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial para las cuales necesitamos actualizar en algunos casos, en algunos operadores, la capacidad de cómputo y esto requerirá pues, ciertos cambios en la red y una preparación que puede llevar de 1 a 2 meses por parte de los operadores móviles. Y además es necesario tecnologías de inteligencia artificial que apliquen encima de estos datos para poder localizar, para poder tracear y para poder encontrar cómo se va moviendo el virus a lo largo de nuestro territorio. De nuevo, tenemos un tejido industrial muy potente en España, líder en el sector en el mundo de localización y de aplicación de la inteligencia artificial y podríamos estar utilizándolos para esta última fase, para la fase de preparación y para así saber que en el caso de que vuelva a resurgir el virus podemos localizarlo y podemos extirparlo con precisión quirúrgica, digámoslo así. Por último, quería destacar otra de las características que disponemos dentro de las tecnologías móviles. Si este centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias localizara que existe, por ejemplo, un problema sanitario en una determinada ciudad, en un determinado pueblo, en una determinada región, podría activar los sistemas de alerta de emergencias que lo que hacen es que envían un mensaje directamente a todos los móviles de esa zona. Se puede, igual que antes, pues, controlar qué zona se quiere enviar ese mensaje y entonces todos los móviles localizados en esa zona recibirían ese mensaje, un mensaje de alerta, indicando, por ejemplo, pues que se sospecha del avance del virus y que por tanto a partir de ese momento se recomienda a todo el mundo acceder a sus hogares y permanecer confinados hasta nueva orden. Esto se podría hacer, ya os digo, por localidades y por municipios si tuviéramos este control preciso de localización del virus. Ahora mismo este sistema público de alertas de emergencia tiene como único interlocutor
el Ministerio del Interior, que tiene la llave para hacer estos avisos, y se utiliza para emergencias climáticas, posibles subidas de marea, tsunamis, lluvias y demás. Pero podría también utilizarse este mismo sistema para las alertas sanitarias, ¿por qué no? Si este centro de control de alertas de emergencias pudiera o se actualizara su funcionamiento para mandar estas alertas, sería una buena opción para, como he dicho antes, estar preparados para la posible segunda ola y poder contener con gran precisión y sobre todo rápida respuesta lo que en cada momento sea necesario.